Bueno, buenas noches para todos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este encuentro sincrónico de nuestro entregable número 2 de nuestro curso de producción audiovisual. Eh, Sé que no es muy, digámoslo así, típico un encuentro en estas fechas y ya pues a estas alturas del año, pero la verdad pues no quería dejar pasar que nos fuéramos al receso de fin de año sin que le echáramos una revisada a nuestro entregable número 2 y miráramos pues algunos aspectos que creo que pueden ser de mucha utilidad. Les agradezco mantener los micrófonos cerrados. Bueno, primero que todo, recordarles que a partir del día 20 de diciembre, o sea, el viernes, salimos a nuestro receso de fin de año y volveremos el próximo lunes 13 de enero. Ya toca decir próximo porque esto va supremamente rápido. Entonces les voy a compartir pantalla. Les quiero recordar que en el receso pues va a estar disponible la plataforma, va a estar habilitada. Los que quieran en algún momento ingresar y revisar algo podrán hacerlo. Los que no vamos a estar disponibles pues somos el equipo de académico y de las oficinas como tal. Bueno, nuevamente empezar con esta imagen. Y en esta época del año, pues que sí es representativa, cada vez, cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Sea amable siempre, hablando un poquito de esa empatía que, bueno, afortunadamente en esta época de fin de año, como que a todos se nos despierta un poco más. Hablando ya de nuestro curso, eh, recordarles que este curso le dimos inicio el 4 de noviembre y que por agenda de avance de aprendizaje debería finalizar el 19 de enero, pero el receso de fin de año va a finalizar el 16 de febrero. Y en ese orden de ideas, en este momento estamos en el día 45, creo. Sí, día 45 de nuestra agenda de avance de aprendizaje. Recordarles que el entregable 1, que fue el momento evaluativo de proceso, con un peso del 40%, era la curación de contenido y la producción audiovisual en contexto de enseñanza, que finalizó el día 42, que fue el pasado 15 de diciembre. Y a partir del día lunes, pues damos inicio a nuestro entregable número 2, que finalizará el día 66 de nuestra agenda de avance de aprendizaje, que pues obviamente no nos va a coincidir, digámoslo así, con nuestro calendario, porque nos daría el 8 de enero. Entonces es bueno que vayamos al día 1 para recordar que este entregable número 2 va a finalizar el 5 de febrero. Entonces tenemos más o menos mes y medio en calendario, quiero decir, ¿no? Aproximadamente. Bueno, estoy ya yendo a nuestro entregable. Vamos a revisar el entregable número 2. Este es un entregable, pues que, digámoslo así, tiene mucho que ver con nuestro entregable número 1, porque trae una secuencia como tal y es ya el compartir, el difundir de una manera muy concreta la videoclase que realizamos. Es bueno tener en cuenta, tener claro que algunos de ustedes el enlace que compartieron no tenía acceso limitado, o sea, no se podía acceder a él. En ese orden de ideas, quiero recordarles que cuando subimos, por ejemplo, un video a algún Drive, llámese OneDrive o Google Drive, debemos ir a la rueda dentada que aparece cuando
estamos subiendo el video o estamos subiendo un contenido y ponerlo disponible. Porque si lo ponemos privado o lo ponemos con acceso limitado, no lo va a dejar visualizar. Y también tener en cuenta cuando subimos un video a YouTube, ponerlo público, porque si lo ponemos privado, pues nadie va a tener acceso a ese video. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso y los que se les presentó ese inconveniente, tener en cuenta para ir y corregir ese aspecto que se presentó en su video, en su enlace del video como tal. Bueno, entonces recordarles que el entregable número 2, momento evaluativo de producto, tiene un peso del 60% y aquí dice duración de días 35, pero en realidad esa es la duración de días de finalización del curso. Quiero recordarles que según esta línea de tiempo, los dos entregables van del día 1 al día 66. En este caso atípico de este curso, pues obviamente en calendario se alarga mucho más. Entonces eso también, pues, digámoslo así, entre comillas, podría ser una ventaja. Después de eso, del día 67 al 74 son 8 días de realimentación de cursos, socialización de resultados. Y del día 75 al 77, pues es el registro de calificación y el cierre del curso como tal. Entonces, eso para que también lo tengamos en cuenta, porque normalmente, pues ustedes empezaron, digámoslo así, en esta fecha donde sus cursos van a presentarse de esta manera, pero ya en el siguiente trimestre, pues esas fechas sí van a ser muy precisas con el calendario. Además de eso, antes de que se me olvide otra cosa que quiero mencionarles, algunos de ustedes trabajaron en equipo, pero en algunos casos se presentó que las dos personas no estaban en el mismo curso, en el mismo grupo, para que me entiendan. El curso sí, pues obviamente es el de producción audiovisual, pero estaban en distinto grupo, uno en el grupo 01 y otro en el grupo 02, y trabajaron de esa manera. Esto normalmente no se puede hacer y no se acepta. Yo esta vez lo acepté porque los dos están conmigo. Yo tengo dos grupos de este mismo curso. Entonces, pues digámoslo así, no le puse inconveniente a a esa situación. Pero normalmente, si ustedes no son del mismo grupo, no se puede trabajar en equipo, tienen que estar en el mismo grupo para trabajar en equipo. Espero haberme hecho entender para que lo tengan en cuenta para futuros cursos, no vayan a tener algún inconveniente al respecto. ¿Listo? Bueno, entonces este entregable número 2 nos habla de postproducción audiovisual en contexto de enseñanza. El paso 1 nos dice: tenga en cuenta la realimentación ofrecida por el profesor en el entregable anterior, realice los ajustes correspondientes según el avance presentado. Recuerde que los contenidos y recursos dispuestos aportan el diseño y ejecución de un plan de mejoramiento para el producto audiovisual tipo video orientado a la enseñanza. Revise la infografía de derechos de autor en la producción audiovisual, la cual orienta sobre elementos asociados a derechos de autor y licenciamiento de productos individuales para enseñanza en formato de video. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que como ustedes ya, digámoslo así, están teniendo la experiencia de crear un producto audiovisual dirigido hacia la enseñanza, pues más adelante pues tengan en cuenta todo lo que tiene que ver con derechos de autor, ¿cierto? Y también para que ustedes puedan saber cómo pueden proteger sus contenidos, sus creaciones de contenidos audiovisuales o contenidos temáticos como tal, ¿cierto? Entonces es importante revisar eso. Entonces aquí tenemos la infografía de derechos de autor, que es propiedad intelectual, cómo se organizan las licencias de uso, la legislación, el registro del autor en Colombia, la importancia de las licencias, los tipos de licencias, ¿cierto? Y hablando de eso, perdónenme un segundo, cuadro algo acá, listo.
Y hablando de eso, pues, sí, aquí pues quiero mostrarles algunos documentos, recursos que nos hablan de lo mismo, que son los derechos de autor, el copyright, el Creative Commons, haga la distinción. Entonces aquí nos habla de qué son los derechos de autor, la protección de los autores, el derecho moral, el derecho patrimonial, propiedad industrial, propiedad literario y artístico, ¿sí? Entre otros, el registro de obra audiovisual como tal, entonces, cómo se debe hacer ese registro, ¿sí? Dice, para efectos de registro de una obra audiovisual, el derecho de autor considera al director o realizador de la misma como el titular de derechos morales. Cuando hablamos de una registro de una obra audiovisual, hay varios tipos de registros, ¿sí? Porque puede ser una persona el creador del contenido, entonces él tiene derechos de autor. Una persona de creación de imágenes tiene derechos de autor. Una persona de la creación de la obra audiovisual tiene también derechos de autor, pero entonces eso pues es una información un poco más profunda, llamémoslo así. Esta es la guía de derechos de autor para creadores de el Ministerio del Interior, ¿sí? En la cual nos muestra toda la información relevante sobre derechos de autor, cómo se registran las obras, cuáles son las características, depende del tipo de creación que se quiera registrar, qué infracciones se pueden cometer, etcétera. Entonces, este es un documento también bien interesante que pues lo estoy mostrando, no lo vamos a poder revisar directamente, pero se los voy a compartir. Y esta otra página de claves de propiedad intelectual en producciones audiovisuales también nos habla, pues, de lo mismo, de cuál es la definición, cuáles son los autores de obra audiovisual, ¿sí? Lo que les decía, si son productores, si son derechos de producción audiovisual como tal, contratos de producción, derechos de actores y actrices, si se llega a presentar, derechos de imágenes, entonces, fotografías, etcétera. Todo eso tiene que ver con los derechos de autor o con los derechos de una producción audiovisual como tal. Eh, es muy, podría sonar muy complejo, pero por ejemplo, para una película tienen que tener muchísimo cuidado en cada uno de esos aspectos, porque cualquier imagen, cualquier voz, cualquier captura que se haga puede tener algún problema. Entonces, todo eso lo revisan también cuando hace uno este tipo de obras. Y aquí hay un video que también deseo compartirles sobre derechos de autor audiovisual. Son dos especialistas que hablan sobre qué son los derechos de autor audiovisual, cómo se hacen los derechos, cómo se crean, en dónde se crean, todo al respecto de ellos, ¿sí? Y hablan de la ley de creación, de la ley de derechos de autor como tal. Y pues acá simplemente abrí los tres o algunos de los que muestra acá. ¿Dónde están? Aquí, los de tipos de licencia. Entonces aquí está Colurius, está licencia arte libre y el más usado que es Creative Commons, donde muestra los distintos tipos de licencia que trabaja Creative Commons como tal. Dice, lea el capítulo 34, prosumidores emergentes, redes sociales, alfabetización y creación de contenidos. Y documentese a partir del caso presentado acerca del uso de la plataforma YouTube en procesos de postproducción y difusión de productos audiovisuales. Hay algo particular en esto, es que cuando yo soy el creador de un contenido audiovisual y todo lo que se muestra dentro del contenido audiovisual es autoría mía, no tengo problemas de derecho de autor. Pero
Como les mencionaba en algún encuentro anterior, si yo creo un producto audiovisual y en ese producto audiovisual yo voy a mostrar, voy a presentar contenidos que no son de creación mía, debo hacer la citación, la referenciación y debo revisar que esos contenidos no tengan alguna limitante. Por ejemplo, hay personas que crean los contenidos y le ponen derechos de autor en la cual dicen que no se permite para ninguna explotación comercial, pero sí educativa. Entonces no hay ningún problema porque si usted no está de eso generando algún tipo de recurso, no tiene ningún inconveniente. Por eso es importante conocer el tipo de licencia que tiene cada producto audiovisual o cada producto digital que se cree como tal, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en este libro, que lo tengo aquí abierto, es un libro muy extenso. El capítulo 34 está en la página 758. Eh, es un capítulo que no me parece a mí que sea muy extenso, pero sí sería interesante que ustedes lo conozcan para saber pues lo que tiene que ver con ese aspecto de la creación de contenidos en YouTube y cuáles son sus implicaciones de lo mismo, ¿sí? Entonces, les recuerdo, este capítulo inicia en la página 758. Aquí está. Bueno, participe en la clase en línea que ofrecerá el profesor sobre pormenores del plan de postproducción audiovisual en contexto de enseñanza, su implementación, referencias sobre la difusión de los productos audiovisuales. Ya vamos a mirar algo sobre eso, sobre todo hablando del formato que nos toca trabajar. Paso 4. Registra la información solicitada en los capítulos 1 y 2 del formato entregable 2, que le permitirá evaluar la calidad del producto audiovisual de enseñanza tipo video creado y los elementos relacionados con derechos de autor definido para el producto, permitiendo comprobar la importancia de la transferencia de conocimientos desde la producción de contenidos audiovisuales de enseñanza. Entonces, hablando de eso, aquí está el formato. Recordarles que por favor, cuando diligenciemos el formato acá, debemos cambiarle el tipo de letra, debemos borrar lo que traiga de instrucción el formato, no dejar esos formatos en esos tipos de letra o en esos colores como tal, porque pues la idea es que presentemos el documento con un solo color de letra y un solo tipo de letra, ¿cierto? Porque recuerden que es un formato tipo informe escrito. Lo otro, les agradezco enormemente que tengan la amabilidad, que la recomendación que yo les doy la tengan en cuenta y es enviarlo en PDF, porque me lo han enviado algunos documentos en Word y ha sido algo complicado como tal. Entonces, bueno, ustedes ya saben de el contenido, la lista de tablas, ¿cierto? La lista de chequeo. Entonces, aquí empezamos con la presentación de nuestro producto digital, perdón, producto audiovisual, el que desarrollamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que en la siguiente tabla debe ser diligenciada en sus columnas respectivas por un estudiante y un docente. Yo sé que en este momento, pues un estudiante va a ser muy complicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues que nos lo diligencie, no sé, un sobrino, un hijo, el hijo de de otro profesor, bueno, un chico que sea estudiante, así no sea estudiante nuestro. Claro que si es un estudiante nuestro, muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues porque la idea es tener las dos perspectivas, la del estudiante y la del docente. Para el docente, pues ustedes pueden escoger, no sé, otro compañero del mismo curso que obviamente no trabaje con ustedes o algún compañero de su institución, algún amigo, bueno, etcétera, ¿cierto? Pero que nos diligencien en ese formato. Entonces, ¿qué dice? A partir de los elementos señalados, evaluarán la calidad del producto audiovisual creado y compartido previamente con ellos.
Pues deben simplemente ver el video, ver la videoclase y desarrollar este formato. Este formato, estos ítems a evaluar, estos estándares de evaluación, están tomados directamente de un modelo de evaluación de recursos educativos digitales, ¿sí? Y son estándares como tal. Entonces, por ejemplo, la calidad de contenido es un estándar y tiene unos ítems. La correspondencia del área de formación, asignatura o tema es un estándar y tiene otros ítems. La retroalimentación y adaptación tiene otros ítems. La motivación, el diseño y presentación, la interacción y usabilidad, la accesibilidad, los metadatos. Aquí yo sé que hay algunos términos, hay algunos sí, términos que no son muy usados o no son muy conocidos, por ejemplo, como los metadatos, ¿sí? Eh, entonces, es importante que, por ejemplo, la persona que les va a diligenciar tenga mucho más en cuenta, digámoslo así, el, el, el ítem como tal que el estándar. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, el producto audiovisual presenta información relacionada con el título. Sí, el producto audiovisual presenta información relacionada con el área de formación o tema en la que está relacionado. Sí, el producto audiovisual presenta, sí, porque ese metadatos pues puede enredar, digámoslo así, en algún momento a algunas personas que el término no es muy familiar, ¿cierto? Lo uno, lo otro. Hay algunas preguntas que es necesario que tengan algún tipo de observación. Por ejemplo, el contenido no presenta errores u omisiones que pudieran confundir o equivocar la interpretación por parte de la audiencia. Si cumple o no cumple. Aquí es si cumple o no cumple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos podemos confundir con ese no, entonces colocamos sí. No sé si me hago entender. Aquí hablamos de este sí y este no es de cumplir o no cumplir. Entonces, por ejemplo, el contenido no presenta errores u omisiones que pudieran confundir o equivocarse en la interpretación de la audiencia, no cumple. Entonces, si él dice que no cumple, ¿por qué no cumple esto? Entonces, por ejemplo, dice en tal parte, en el minuto tal o en la explicación del contenido, no hay una claridad al respecto. Entonces, esas observaciones deben ir acá, tanto del estudiante como del docente. Otro ejemplo que se puede tomar: no existe sesgo cultural o étnico desde los contenidos que presenta el producto audiovisual. No cumple. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí hay algún sesgo cultural o étnico, ¿sí? Entonces, también lo mismo. Se presenta una exclusión no sé, de la cultura indígena tal, ¿sí? Entonces eso nos da para las correcciones que debemos hacerle al video. Yendo al capítulo 2, es como veíamos en el último capítulo del entregable anterior, es a futuro, ¿sí? Entonces, desafortunadamente yo borré aquí, permítanme a ver si yo puedo aquí un momentico descargarlo nuevamente y abrirlo. Aquí están las instrucciones, ¿cierto? Diligencia la información solicitada en la siguiente tabla sin dejar campos. Bueno, a continuación se definen aspectos asociados al licenciamiento y los derechos de autor para el producto audiovisual creado. Nombre específico de la licencia que utilizará para el producto audiovisual creado. Sí, seguimos hablando de lo mismo. Aquí estamos hablando de futuro. ¿Por qué?
Pues porque estamos hablando del producto ya, digámoslo así, cuando decidamos publicarlo, ponerlo abierto al público y que todo el mundo lo pueda consultar y lo pueda utilizar. Entonces tenemos que tener en cuenta qué licencia, qué tipo de licenciamiento, qué nombre de licencia, qué tipo de licencia, cuáles son las condiciones generales de la licencia y cuáles son las condiciones de atribución de la licencia. Entonces, por ejemplo, aquí dice nombre específico de la licencia que se utilizará para el producto audiovisual creado, tipo de licencia que se utilizará para el producto audiovisual creado, registre en forma breve las condiciones generales de la licencia escogida para su producto audiovisual y registre en forma breve las condiciones de atribución asociadas a la licencia escogida para su producción audiovisual. En ese orden de ideas, aquí el ejemplo. Entonces, por ejemplo, Creative Commons, el tipo de licencia, reconocimiento. Entonces, si vamos a Creative Commons, reconocimiento, ese es un tipo de licencia. Condiciones generales de la licencia, entonces permite al usuario del software distribuido bajo la licencia hacer cualquier uso de él para cualquier finalidad, copiarlo y modificarlo para adaptarlo, mejorarlo, redistribuirlo con una única condición de que el programa y sus nuevas versiones se pongan al alcance del resto de los usuarios bajo la misma licencia, bueno, etcétera. Y las condiciones de atribución de la licencia. Esta licencia permite cualquier explotación de obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas de la distribución, de las cuales también está permitida sin ninguna restricción, con la única condición de que se haga referencia expresa al autor, es decir, que aparezca su nombre en cualquier uso o acto de explotación que se haga la obra. Recordemos que la obligación de reconocimiento está presentada en todas las licencias. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se llenaría esa tabla número 2. Dice, con base en los resultados de la evaluación realizada en el paso anterior, diseñe e implemente un plan de mejoramiento para el producto audiovisual de enseñanza realizado, de acuerdo con los elementos establecidos en el capítulo 3 del formato entregable 2. Registra la información requerida en dicho capítulo según instrucciones realizadas en el formato. Entonces, según las instrucciones, este es el formato. Nos dice tipo de acción preventiva o de mejora. Ítem de la lista de chequeo relacionado con la acción de mejora. Copia aquí el ítem de la lista de chequeo relacionado con la acción de mejora propuesta. Acción propuesta, registre la acción de mejora propuesta de forma clara y concreta. Indicador, defina un indicador que permita valorar la forma exacta, el cumplimiento de la acción de mejora propuesta. Confirmes la realización de la acción. Regáleme un segundo, por favor. Y registre las observaciones que considere pertinentes a la acción propuesta. Entonces, un ejemplo de mejora. Entonces, las que les mencioné arriba, por ejemplo, el contenido no presenta errores u omisiones que pudieran confundir o equivocar la interpretación por parte de la audiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si presenta, si yo la tengo aquí y arriba me dijeron que no cumple es porque sí la presenta, ¿verdad? Entonces dice, corregir los errores que pueda llevar a la audiencia a confundirse o equivocarse. El indicador, el porcentaje en el que se corrige el error u omisión. Acción realizada, sí o no, dependiendo. Observaciones. Se realizó la revisión del segmento identificado y se corrigió el error para evitar confundir la audiencia. Esta es de mejora. Y preventiva. Esta podría ser preventiva. No existe sesgo cultural étnico desde los contenidos que presenta el producto audiovisual. ¿Por qué preventiva? Porque nos podría llevar a algún tipo de problema legal. Entonces, para prevenir eso, tenemos que corregirla. Corregir o cambiar el contenido que pueda presentar algún sesgo cultural o étnico. Verificar que se presenta el sesgo. Sí.
se hace el cambio del contenido que presenta el sesgo étnico en este caso. Defina e implemente el plan de difusión para el producto audiovisual de enseñanza de tipo video realizado que le permitirá crear medios de difusión y distribución de contenidos audiovisuales de enseñanza a través de plataformas digitales. Registre la evidencia en el proceso del capítulo 4 del formato entregable 2, donde plasmará las acciones inferidas para la transferencia de conocimiento en relación con contenidos audiovisuales de enseñanza. Entonces, en este capítulo final de este formato, aquí sí vamos a ejecutar el plan de difusión. Recuerden que en el último capítulo del entregable 1 hicimos el plan de difusión. Apenas lo planteamos, lo propusimos, ¿cierto? Porque todo era a futuro. Aquí lo vamos a ejecutar. Entonces dice, ejecute el plan de difusión para la producción audiovisual creado y ajustado a su versión final. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de yo poderlo difundir, debo haber hecho los ajustes que se presentaron en el capítulo, en la tabla 3, capítulo 3, de acuerdo a la evaluación que me hicieron en el capítulo 1, en la tabla 1. A partir de ello, ya después voy a hacer la difusión. Entonces, ustedes plantearon una difusión, pues es mantener esa difusión y hacerla como tal, ¿sí? Entonces dice, ejecute el plan de difusión para producción audiovisual creado y ajustado a su versión final. Explique cada una de las acciones realizadas para la difusión del producto. Acompañe la explicación con soportes en formato de imagen con capturas de pantalla y URL o links o enlaces que evidencie el uso de una o varias plataformas de difusión audiovisual. ¿Qué quiere decir eso? Que acá ya vamos a hacer la difusión de nuestro video en las plataformas o en las herramientas o en los espacios que decidimos hacerlo, pero entonces ya es enviar el video, colocarlo en esos espacios, colocar una captura de pantalla y la URL que nos genera o Redolar, o LinkedIn, o Relais, o Facebook, o TikTok, o cualquier otra herramienta por la que ustedes quieran difundir su video después de hacerle los ajustes. Resulta que, por ejemplo, yo hice el video, le presenté el video al estudiante y al profesor, y resulta que todo fue sí. Para ellos no hay que hacer ningún tipo de arreglo. Bueno, pues podría presentarse así. Es importante que hagan las observaciones y que se argumente el por qué para ellos el video, la videoclase está completamente bien organizada. De mi parte vi unas videoclases muy bien estructuradas, muy bien organizadas, con muy buen audio, bien explicadas, con buena imagen, pero pues no es lo que considere yo, sino también lo que consideren las dos personas que vayan a hacer la evaluación al respecto. Si eso es así, pues aquí simplemente tendremos que hacer la observación que no, las dos personas a las que se les presentó el video manifestaron que no hay necesidad de hacer ningún tipo de mejora. Entonces, si no hay que hacer ningún tipo de mejora, pues pasaríamos a hacer la difusión de la videoclase como tal. No olviden las referencias, es importante que lo hagan y ojalá pues si se animan hagan algún tipo de conclusiones del desarrollo de este entregable. Bueno, buenas noches a las personas que fueron ingresando. Los escucho, por favor me alzan la mano si tienen alguna pregunta. Vuelvo y les repito, la idea de este encuentro era como ir dejando plasmado un poco lo que tenemos que ir organizando para que pues obviamente en enero no lleguemos como con ese afán de no tener información al respecto. Este video pues obviamente yo lo voy a compartir mañana desde mi canal de YouTube, como siempre pues al tablero de anotaciones y al correo institucional
y además pues algunos enlaces que yo sé que van a ser de utilidad para que ustedes se vayan informando, ¿vale? Gracias, Melvi, muy gentil. De una vez les comento, supuestamente pues está programada, este encuentro estaba programado para las 7 de la noche, eh, pero sé que muchos de ustedes pues son católicos y los que no son católicos pues tienen digámoslo así, la tradición de estar en las famosas novenas de Navidad. Entonces, pues dije, lo voy a adelantar tantico para que pues si la gente asiste y después quieren asistir a sus novenas de Navidad, pues no tengan ningún inconveniente al respecto. Mm, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo creo que no, porque pues estamos muy encima y ustedes hasta ahora están empezando como a empaparse del tema. Caterine, te escucho. Buenas noches. Buenas noches, profe y compañeros. Sí, tenía una inquietud con respecto a lo de la aplicación de los dos cuestionarios para el docente y para el estudiante. Pues yo entiendo que por cuestiones de lo de este corte de vacaciones, usted sugiere lo de algún chico, así no sea de la clase, pues, pero pues por pertinencia para que realmente quede bien evaluado el trabajo, pues lo conveniente considero yo que es buscar como el contacto con alguno de los estudiantes. En Si un podemos, módulo, sí. en otro de los módulos donde hay que hacer, de otro docente, donde hay que hacer como una validación similar, él nos sugería con el grupo que se venía haciendo el trabajo, es decir, si mi producto está dirigido, digamos, a estudiantes de grado décimo, entonces con los que estaban en décimo, como ya cortamos año en la mayoría de municipios, con el que venía en décimo el año pasado. Pero Sí, sí. entonces mi inquietud ahorita va dirigida más que todo a si yo les envío, digamos, al docente y al estudiante por paso esas preguntas a un formulario de Google y les comparto de esa forma. Ahí puedo pegar es las capturas de los resultados del cuestionario. Exacto, esa puede ser una alternativa. La otra alternativa es hacer un corte del formato y enviarles como tal, pues donde están las preguntas, independientemente para estudiante, independientemente para el profesor, ¿sí? O hacer el formato Un formato. el formato en un formato de doc también puede ser. Eso sí ya es esto, digamos, a discreción de ustedes. Lo ideal de esto es que cuando uno estamos en un proceso normal que no es este espacio atípico, digámoslo así, podamos hacerlo directamente desde el colegio. ¿Me hago entender, Caterine? Sí, Entonces, señor. estando uno en el colegio, pues se sienta con la persona, le muestra el video, le dice que vea el video y le dice, vea, hágame el favor y respóndame aquí este cuestionario. Pero como en este momento estamos en esta coyuntura, entonces pues nos toca buscar alguna alternativa al respecto. Como dices tú, lo ideal es que sean estudiantes como tal, pero pues yo también conozco la dificultad de que le colaboren, digámoslo así, a uno en estas épocas, ¿sí? Entonces, a no ser que pues vayamos preparando todo, vayamos organizando todo y ya en enero, un poco antes de entrar a nuestras labores académicas, podamos hacer el ejercicio como tal. Bien, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, pues eso era lo que tenía yo para compartirles esta noche. No me queda más sino desearles unas felices fiestas, una feliz Nochebuena, un feliz año. Yo estaré disponible esta semana, pues hasta el viernes, porque todavía tengo algunas cosas por calificar y algunas cosas administrativas. Y volveré un par de días antes, de pronto el 8 9 por ahí estaré ya disponible por si alguno necesita alguna consulta, pues también estaré
con mucho gusto a la orden. De resto no me queda más sino agradecerles por la asistencia, por su participación. Mañana les compartiré la grabación de este encuentro con algunos enlaces de algunos productos digitales que pueden ser de utilidad. Feliz noche, feliz fin de semana y muchos éxitos para todos. Síganse cuidando y bendiciones. Que estén muy bien. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Con gusto. Gracias, profe, lo Gracias, mismo. profe. Profe, igualmente para usted.